Quiero empezar destacando la importancia del devocional en nuestra vida personal. Es decir, nuestro tiempo personal con Dios cada día. Quiero animarte a eso. Y precisamente en esos días atrás de la semana, esta semana no la anterior, el Señor puso en mi corazón una palabra que leímos en Hechos capítulo 24 y quiero empezar leyendo este texto. En el capítulo 24 de Hechos, versículos 15 y 16, dice así. ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Montones de veces. Pero el Señor llamó mi atención en la palabra resurrección. Diga conmigo, resurrección. Resurrección. Esta palabra me llamó mucho la atención. El tema de la resurrección, Pablo, cuando está hablando aquí con el rey, o argumentando con el rey Agripa, dice, es que ellos también abrigan la resurrección. Le está diciendo al rey, dice, y luego se mete con el rey, ¿verdad? Y le habla directamente a él, ¿verdad? Y yo sé que tú también crees, él se mete con el rey. Pero la idea es que vamos a resucitar. Escúcheme, usted y yo vamos a resucitar. ¿Qué viene después? Es otra historia. Pero una de las ideas que tenemos que tiene que calar bien clara, no solo me voy a morir, voy a resucitar. Ahora, quiero brevemente darles unas pinceladas. En el Antiguo Testamento esto ya existía. La idea esta no es que se predicase de eso, pero que existía estaba. Porque hay varios pasajes que dan a entender que la gente, los que pertenecían al pueblo de Israel, en el poco conocimiento, pues no tenían el Nuevo Testamento, no tenían todos los libros que se iban escribiendo a continuación. Entonces, en el poco conocimiento que tenían, una de las ideas claras es de que la muerte era simplemente el paso a otra cosa. No sabían qué, pero era el paso a otra cosa. Había algo después. En el libro de Daniel, por ejemplo, nos dice el capítulo 12, versículo 2, dice... Así que esa idea de que el muerto termina, la vida de la persona termina en la caja de pino, ¿verdad? Y ahí se acabó todo. Esa idea no la tenían ellos, porque no es la idea que Dios tiene, no es el diseño de la vida que Dios nos ha dado, no es. Por mucho que el mundo y la gente y los que nos quieren decir que sí, pretendan y chillen y griten, no es. Hemos oído de Enoc. Enoc caminó ¿con quién? Con Dios y se fue. ¿Y se fue a dónde? Si no hay nada, ¿a dónde se fue? ¿Y Elías? ¿Quién recogió a Elías? ¿No fue un taxi? ¿No recogió a Elías un carro de fuego? Y se fue. ¿Se fue a dónde? Si no hay nada. Claro que hay. La obsesión es pues todo esto entiendo que el diablo está detrás de esto, ¿no? Pero la obsesión es que no creamos en eso, que neguemos la existencia del después. Y entonces todo se nos circunscribe a este tipo de vida, en esta vida, nada más. Bueno, lo quiero leer en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se nos habla de los hombres de la fe, en el capítulo 11, que todos conocemos ampliamente. Y en el versículo 13 al 16, mire lo que dice. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Porque Dios le prometió. A Abraham, a Isaac y a Jacob, a los tres le prometió lo mismo. ¿Verdad? Que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y todos ellos fallecieron sin ver eso hecho realidad. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dice, sino mirándolo de lejos. Así que, aun no viéndolo, sabían que iba a ocurrir. Su confianza era absoluta en que aunque no lo vieran en vida, lo que Dios había prometido se iba a cumplir. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, ¿verdad? Y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Idea clara. Mi destino no está aquí. Soy extranjero y peregrino. ¿De dónde eres tú? De Colombia. No, Colombia. Extranjero y peregrino. ¿De dónde eres tú? De Las Palmas. No, tú eres extranjero y peregrino. Y sigue diciendo. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ellos murieron saludando el sueño que Dios les había dado, creyéndolo aunque iban a morir y no lo iban a ver, pero creyéndolo. Dice, porque los que esto dicen, dice, claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Imagínense. No había Biblia, no había textos, pero ellos en su relación con Dios ya tenían la conciencia de que aunque murieran,
las promesas de Dios se cumplirían. Pero ellos caminaban como extranjeros y peregrinos porque tenían un destino que no era aquí. Era un destino, dice aquí, celestial. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso le llaman a Abraham el padre de la fe. Pero a mí me llamó la atención Marta. Muere Lázaro, que es el hermano de Marta, y Marta y María estaban acongojadas, tristonas, porque, en fin, había fallecido su hermano, y Jesús aparece, y como todos sabemos, aparece 4 días tarde, o sea, ya se había muerto hacía 4 días. Y en Juan capítulo 11, versículos 21 y 24, dice, fíjese el concepto, o sea, ella entendía que si Jesús hubiera estado, él podía haber hecho un milagro y su hermano no tenía por qué morir. O sea, que aún en esas circunstancias, ella creía que también Jesús podía hacerlo resucitar. ¿Tú eres consciente de que tú vas a resucitar en el día postrero? Fíjese que, lo hemos mencionado en muchas ocasiones, Dios nos ha ofrecido una vida eterna y hablamos poco de eso. Nos ha ofrecido una vida que supera 1000 veces esta vida, pero hablamos poco de eso. Hemos aprendido que en lo que Dios nos tiene preparado le podremos ver cara a cara. Y hablamos poco de eso. ¿Sabe? Es como que no se ha despertado en nosotros la verdadera ilusión por lo que Dios tiene preparado. Estamos tan cegados con nuestra deuda, nuestros compromisos, nuestra falta de tiempo para todo, ¿verdad? El que no soy feliz, que esto es tan popular, no soy feliz, y tan contaminados con tantos mensajes de todos lados de que tú puedes, tú eres el único, no hay otro como tú, eres maravilloso, y al final, y nada, y somos unos fracasados, que estamos absortos, envueltos en algo que no nos deja ver. Y esto de la resurrección debería romper eso para hacernos ver que Dios tiene preparado algo para nosotros, que supera con creces cualquier cosa que aquí podamos disfrutar. Y va una cosa pegada a la otra. Mire, después de la vida viene la muerte, pero después de la muerte viene la resurrección. Pero es que después de la resurrección viene el juicio. ¿Qué viene después? Lo tratamos en otro momento. Pero por lo pronto llegamos al punto del juicio, que era lo que a él le preocupaba. Por eso él dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No solamente ante Dios, escúcheme, es muy interesante esto, quizá otro día les vamos a desarrollar por aquí, ¿verdad? Pero no solamente ofensa ante Dios, que es juez, sino ante los hombres, porque lo que hago ante los hombres tiene finalmente que ver con Dios. Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí Pablo vuelve a encerrar todo en esa relación con Dios y con los hombres que tiene que ver con el juicio. El ser consciente de que, y hablar más del hecho de que voy a resucitar, es algo que Dios quiere que lo tengamos presente, que lo manejemos. Claro que hay resurrección, sí, pero es lo previo. Es lo previo al juicio. Pero Dios quiere que lo tengas presente. Porque el sueño de Dios eres tú. El sueño de Dios es encontrarse contigo. El sueño de Dios es que le conozcas. El sueño de Dios es poder volcar en ti todo su amor y que disfrutes. No hay mayor gozo en la vida que conocer a Jesús y vivir con Él.